Enfermedad de la motoneurona. Etiología y epidemiología. La etiología de la EMN esporádica es desconocida. Se ha identificado una mutación del gen superóxido dismutasa SOD en el 20% aproximadamente de las personas con EMN familiar. Aunque las formas familiares suponen solo el 5% de los casos y los casos con mutación SOD1 solo el 1%, la mutación genética es la única causa confirmada. Se han relacionado con este trastorno algunos factores del estilo de vida y ambientales, como la exposición a toxinas en el puesto de trabajo o el ejercicio físico extremo, pero sin evidencia definitiva. Anatomía y fisiopatología. La enfermedad de la motoneurona se caracteriza por un deterioro progresivo e irreversible de las motoneuronas superior e inferior, que provoca signos motores superiores e inferiores. La degeneración en el interior de los haces corticoespinales y corticovulvares ocasiona debilidad muscular e hipertonía. El endurecimiento de estos haces, cuando las neuronas degeneradas son reemplazadas por gliosis, explica el término esclerosis lateral. La afectación de las células del asta anterior y de los núcleos craneales conduce, por lo general, a debilidad motora inferior, atrofia muscular y fluctuaciones involuntarias de las fibras musculares, lo que se denomina fasciculadones. Esta atrofia de las fibras musculares desnervadas llevó a utilizar el término amiotrofia. Los desencadenantes y los procesos patológicos que causan degeneración neuronal siguen siendo desconocidos, pero las teorías presentes sugieren que se debe a una interacción de factores múltiples, como predisposición genética, respuestas autoinmunes, excitotoxicidad por glutamato y organización anómala de las proteínas musculares. Presentación clínica. La EMN describe un grupo de trastornos, en los que la presentación clínica es diferente y cada síndrome o variante se clasifica según la región del sistema nervioso central afectada, y los signos y síntomas resultantes, que afectan a los músculos del habla, la deglución, las extremidades y los respiratorios. Esclerosis lateral amiotrófica clásica. Esclerosis lateral amiotrófica es la de inicio vulvar. Atrofia muscular progresiva /oblicua variante de extremidad inestable. Esclerosis lateral primaria ELP. Hace poco tiempo se ha observado que la EMN no afecta solo las motoneuronas y que hasta un tercio de estas personas pueden sufrir cambios cognitivos, como un deterioro del procesamiento ejecutivo superior o una demencia frontotemporal en el 5% aproximadamente. Esclerosis lateral amiotrófica clásica. La ELA representa 2/3 aproximadamente de la población con EMN y es más frecuente en el hombre. Están afectadas las motoneuronas superiores e inferiores, con un cuadro mixto de signos motores superiores e inferiores, en las extremidades, el tronco, los músculos respiratorios y afectación de las fundones vulvares. Habitualmente están conservadas ciertas áreas hasta las fases finales de la enfermedad, por ejemplo pares craneales y nervios raquídeos S1. S3. Esto explica la conservación del movimiento ocular y de la fundón urinaria y fecal. La presentación en el momento del diagnóstico varía, pero los signos nidales suelen ser debilidad progresiva en las extremidades, disminución de la destreza y atrofia muscular en las manos, y 2/3 aproximadamente de las personas con ELA presentan inicialmente síntomas en las extremidades. También pueden quejarse de calambres o cansado general musculares. Las personas con afectación vulvar adicional presentan atrofia muscular de la lengua, músculos del habla y de la deglución, que provoca disartria y disfagia. La presencia de hiperreflexia en las extremidades amiotróficas o de un reflejo mandibular enérgico indica daño en la motoneurona superior. Esclerosis lateral amiotrófica de inicio vulvar. 1/3 de los pacientes con ELA presentan parálisis vulvar progresiva, que afecta a la acción de los pares craneales, X-axis, causando disartria y disfagia. Cuando los pares craneales están afectados, la lengua pierde movilidad, se atrofia y presenta fasciculadones. Suele estar alterada la deglución. Si está afectado el as corticovulvar, existe debilidad pseudovulvar y la lengua puede volverse espástica, provocando disartria. También puede haber labilidad emocional de inicio vulvar. Es más frecuente en mujeres mayores,
con una proporción considerable. Aunque los síntomas nidales son vulvares, la enfermedad progresa hasta afectar el brazo, la pierna. Atrofia de los músculos de la mano. Los músculos respiratorios. La mayoría de las personas tienen inicio en las extremidades o vulvar, pero un porcentaje reducido, aproximadamente el 5%, puede tener un inicio con debilidad respiratoria y mínima afectación de extremidades o vulvar. Estos pacientes presentan insuficiencia respiratoria de tipo 2 o signos de hipoventilación nocturna. Los problemas respirar. Atrofia muscular progresiva / oblicua variante de extremidad inestable. La AMP supone el 5-10% de las personas con EM que presentan solo cambios en la motoneurona inferior. Esto sucede habitualmente en las extremidades, pero la parálisis puede aparecer más tarde en el transcurso de la enfermedad, principalmente a los hombres, y la velocidad de progresión es más lenta que en otras variantes, con una supervivencia media de 5-10 años. Asociación EM. También hay síndromes en los que solo está afectada una región, por ejemplo, degeneración de las células del asta anterior, en la región cervical, que provoca un síndrome de brazo inestable, o en la región lumbosacra, que provoca un síndrome de pierna inestable. Si los síntomas se limitan a una región, el pronóstico es significativamente mejor que en la AMP, que afectan tanto las extremidades superiores como las inferiores. Esclerosis lateral primaria. La ELP es un trastorno relativamente poco frecuente, el 1-3% de las personas con EM, en el que solo está afectada la motoneurona superior. El diagnóstico suele retrasarse para descartar otras causas posibles, pero clínicamente las personas con ELP tienen solo signos de la motoneurona superior y un electromiograma normal en los músculos de las extremidades y vulvares. Esta enfermedad puede progresar si no hay signos de EM ni 4 años. Después, el pronóstico es bueno, con una esperanza de vida pareada a la normal, aunque esto es infrecuente. Otras presentaciones no frecuentes son trastornos hereditarios, como las atrofias musculares espinales que afectan a ambos sexos, y la atrofia muscular bulboespinal, enfermedad de Kennedy, que afecta solo a los hombres. Diagnóstico. Neuroimagen y análisis de sangre, para descartar otras causas posibles, como compresión medular espinal cervical o cualquier otro proceso infeccioso, inflamatorio o autoinmune, que pueda causar síntomas parecidos. Los estudios de conducción nerviosa, ECN, y la electromiografía, EM, ayudan a confirmar la degeneración de la motoneurona. La velocidad de conducción nerviosa motora no está afectada hasta las fases avanzadas, pero los potenciales de acción pueden tener amplitud en consonancia con el descenso del número de axones motores. Los potenciales de acción nerviosos sensitivos suelen ser normales. El EM puede identificar afectación de la mniodesnervación antes de que aparezcan signos clínicos de amiotofia y debilidad. La presencia de varias zonas de desnervación es indicativa. Se limita a una raíz o a un territorio nervioso, es más probable que sea una radiculopatía o una mononeuropatia. Progresión y pronóstico. La velocidad de progresión de la EM varía mucho, y las esperanzas de vida mencionadas son cifras medias y no reflejan la variedad de personas. Como ya hemos señalado, la clasificación de la enfermedad en distintas variantes puede ayudar a conocer el pronóstico. En consecuencia, esto puede ayudar a dirigir de modo más efectivo la intervención terapéutica, y ayuda a los profesionales, a los pacientes y a sus familias a utilizar los recursos en el momento más apropiado para potenciar al máximo la función y la calidad de vida, y para evitar crisis. Para evaluar el avance de la enfermedad, es necesario establecer un punto de referencia con escalas de medición de resultados objetivas. Apropiada tanto para el ámbito clínico como de investigación, es un cuestionario subjetivo sobre capacidades funcionales como el habla y la deglución, movilidad, cuidado personal y soporte respiratorio. No obstante, una versión revisada, con una sección ampliada sobre la respiración, ha demostrado que es más sensible y más apropiada para predecir la supervivencia, por lo que ahora se usa con más frecuencia. Más adelante en este capítulo, exponemos otras escalas de medición de resultados relevantes para los síntomas. En general, hay varios factores indicativos de mejor pronóstico: edad más joven al inicio de los síntomas, en las extremidades y no vulvar,
y un periodo más largo entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico de EM, que indican una enfermedad agresiva. Método multidisciplinario. El tratamiento óptimo de los pacientes con EM precisa un abordaje en equipo con derivación temprana para valoración clínica e intervención inmediata. El tratamiento multidisciplinar mejora la calidad de vida y puede aumentar el tiempo de supervivencia. Los pacientes con EM suelen ser evaluados por distintos equipos, por ejemplo, equipos comunitarios, equipos de residencias asistidas, servicios de sillas de ruedas y servicios sociales. Es esencial una buena comunicación para prestar la asistencia apropiada a este tipo de pacientes. No hay duda de que los objetivos centrados en el paciente son la clave de este proceso de comunicación. El paciente debe participar siempre en la fijación de objetivos, y también hay que tener en cuenta las necesidades de los cuidadores. En la actualidad, hay 17 centros especializados en EM. La responsabilidad principal del equipo en estos centros de investigación y asistencia en EM es garantizar que la asistencia está coordinada a través de los distintos organismos de salud, asistencia social y voluntariado. Los equipos participan también en la investigación, en colaboración con personas afectadas por EM. Papel del fisioterapeuta. El fisioterapeuta es un miembro esencial del equipo multidisciplinar, porque todos los pacientes sufren alguna deficiencia física. El objetivo principal del fisioterapeuta es mantener una función y una calidad de vida óptimas para el paciente durante el transcurso de la enfermedad. Esto puede incluir: 1. Realizar una valoración inicial y asegurar el seguimiento en el transcurso de la enfermedad. 2. Optimizar la fuerza muscular, longitud muscular y amplitud de movimiento articular, y regular el tono muscular, para potenciar al máximo la función. 3. Promover la movilidad y la independencia mediante tratamiento, ayuda y adaptaciones. 4. Proporcionar consejos sobre ejercicio. 5. Informar, enseñar y apoyar al paciente y al cuidador. 6. Tratar o aconsejar sobre el dolor. 7. Tratar o aconsejar sobre el cansancio. 8. Tratar y supervisar cualquier disfunción respiratoria. Toda decisión debe estar guiada por los objetivos propios del paciente y adaptada a sus necesidades individuales. Esto precisa, en ocasiones, un método terapéutico innovador e inusual. El fisioterapeuta debe participar en la fijación de objetivos, en la planificación terapéutica y en otros aspectos de manejo del caso. También debe estar preparado para aconsejar, enseñar y defender al paciente, a los cuidadores y a los demás miembros del equipo multidisciplinar. Síntomas y su tratamiento. El tratamiento de los síntomas descrito a continuación es un proceso multidisciplinar, por lo que no es apropiado dividirlo en campos profesionales arbitrarios, aunque en este caso, el foco está en la fisioterapia. Los tratamientos farmacológicos se mencionan brevemente. Todos los aspectos del tratamiento deben ir dirigidos a satisfacer las necesidades del paciente de modo integral. Esto abarca los aspectos psicológico y espiritual, además del físico. Sistema motor. La EM presenta una combinación variada y, en ocasiones, compleja de problemas motores. Los distintos cambios en la estructura y en la función muscular repercuten entre sí, y en última instancia, provocan un grado elevado de discapacidad. La EM daña tanto la motoneurona superior como la inferior. Si las motoneuronas están dañadas por la enfermedad, el tejido muscular que inervan ya no puede activarse y, por tanto, se atrofia. Estas unidades motoras quedan dañadas de modo permanente y no pueden cambiar mediante ejercicio. Sin embargo, otras partes del músculo pueden tener motoneuronas sanas que siguen funcionando. Cuando el paciente pierde movilidad y actividad, por ejemplo, por cansancio, estas fibras sanas, por lo demás, pueden empezar a mostrar signos de atrofia por desuso. Las fibras en desuso responden al ejercicio y pueden permitir al paciente desarrollar una pequeña reserva de músculo útil saludable. Otros factores pueden afectar a los músculos de un paciente con EM, como aumento de la probabilidad de cansancio, deterioro de la función respiratoria, provoca un descenso del abastecimiento de oxígeno a los tejidos, alteración del consumo nutricional e hipertonía. Estos factores de confusión, así como el reclutamiento deficiente y la retención de personas en estudios entre este tipo de pacientes, dificultan mucho la investigación clínica de los efectos del ejercicio.
El efecto principal del entrenamiento mediante ejercicio es mejorar el control nervioso del músculo, que permite un reclutamiento más efectivo y, por tanto, contracciones más potentes. Los mejores resultados corresponden a los músculos afectados, porque en los pacientes con EM solo es posible fortalecer el músculo desusado, no las regiones dañadas. Algunos estudios en otros trastornos neuromusculares y en modelos de ELA muestran que el ejercicio a nivel submáximo puede ser seguro y efectivo. Se cree que el trabajo con resistencia alta es innecesario y puede ser dañino para los músculos, especialmente las con tracciones excéntricas, alargamiento muscular, que pueden causar dolor muscular diferido. El músculo normal se recupera de este daño, pero no es posible la reparación del músculo enfermo. Aunque las contracciones excéntricas son difíciles de evitar dentro de un programa de ejercicio, hay que prestar atención a cómo se usa a la actividad excéntrica para evitar una tensión innecesaria. Los músculos de los pacientes con EM se cansan más rápidamente que los de las personas sanas. No se ha determinado si esto se debe a una alteración del control central o deterioro de la activación a nivel muscular. Por esta razón, pueden ser preferibles las sesiones de ejercicio cortas y frecuentes a la actividad prolongada. Recomendaciones de ejercicio. Permita a los pacientes seguir con los deportes o las actividades en las que participaban antes del diagnóstico, mientras el paciente sea capaz de modo seguro. Recomiende actividades de impacto y estrés bajos, como andar o nadar, mejor que los deportes de contacto o de impacto elevado. Recomiende un estilo de vida activo, cuando no sea posible hacer deporte u otras. Evite los ejercicios con resistencia alta que aumentan el riesgo de daño muscular, sin proporcionar beneficios adicionales en comparación con un programa de resistencia moderada. Aconseje a los pacientes realizar sus programas lentamente y supervise los efectos de su ejercicio en el cansancio y el dolor. Enseñe a los pacientes a reconocer el dolor muscular diferido como signo de exceso de ejercicio. Hipertonía. La hipertonía, un signo del síndrome de la motoneurona superior, se define como un aumento de la resistencia al estiramiento pasivo con componentes nervioso, espasticidad y no nervioso, propiedades viscoelásticas musculares inherentes, que provoca resistencia al movimiento y contribuye al tono muscular. Los cambios de tono producen movimiento inapropiado, malestar, disminución de la movilidad, descenso de la función y dificultad con la posición. La espasticidad se trata del mismo modo que en otros pacientes neurológicos accidente cerebrovascular, lesión cerebral y esclerosis múltiple, y debe emplearse un método terapéutico multidisciplinar. El tratamiento farmacológico consiste en fármacos orales para disminuir el tono, como el badofeno, el diazepam, el dantroleno y la tizanidina. Es necesario supervisar con atención los efectos de la medicación, porque un cansancio excesivo causado por los fármacos puede producir flacidez y disminución de la capacidad funcional del paciente. La inyección intramuscular de toxina botulínica puede ser útil para disminuir la espasticidad focal. Este fármaco debilita el músculo mediante inhibición de la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular, impidiendo la contracción muscular. Se han utilizado bombas intratecales de badofeno en algunos pacientes, y se ha logrado descender el tono y el dolor. Puede ser útil, pero en el Reino Unido, se utiliza pocas veces. La fisioterapia para el tono comprende una posición precisa y las intervenciones señaladas a continuación. El fisioterapeuta intenta potenciar al máximo la capacidad funcional y la comodidad del paciente. Es necesaria una valoración global de los problemas principales del paciente. Cambios tisulares. La longitud tisular óptima es fundamental para potenciar al máximo la activación muscular y la función consiguiente. El desequilibrio muscular produce cambios en la longitud muscular por la debilidad derivada de la EM. Cuando la afectación de la motoneurona superior aumenta el tono muscular, es bastante probable un acortamiento muscular. Por tanto, es imprescindible actuar pronto para evitar cambios de la longitud muscular. Esto puede incluir inmovilización preventiva con férula, programas de estiramiento y ejercicio activo, posición, sentarse de modo apropiado y fármacos antiespasmódicos. En presencia de desequilibrio muscular, las articulaciones
están en riesgo de mantenerse desalineadas. Esto puede deberse a un tono muscular alto, que las desvía, o a debilidad, y a tono muscular bajo, que permiten una hipermovilidad articular. En cualquier caso, puede ser necesario usar férulas para prevenir una desalineación adicional y el riesgo de daño. Es importante hacer un diagnóstico diferencial para confirmar si la rigidez de la extremidad se debe a rigidez articular, falta de elasticidad muscular o, incluso, factores predisponentes, como artrosis, porque la fisioterapia y la medicación difieren según la causa. Fisioterapia para el tratamiento de la hipertonía y los cambios tisulares resultantes. Programa de estiramiento. Puede elaborarse un programa de ejercicio domiciliario para el paciente, que incorpore estiramientos para mantener la longitud muscular. Cuando el paciente pierde actividad, pueden enseñarse estiramientos pasivos al cuidador. Aunque hay poca evidencia firme favorable al uso de este tipo de estiramiento, para mantener la longitud muscular, o modificar el tono, puede ser beneficioso para movilizar las articulaciones, aportar estimulación sensitiva y aliviar el malestar. Para influir en la longitud muscular, es necesario un estiramiento prolongado. Pueden usarse férulas para mantener el estiramiento prolongado. Levantamiento. La teoría subyacente a las actividades de apoyo en carga es mantener la amplitud de movimiento y estimular la actividad muscular contra la gravedad. Los ejercicios de levantamiento. Puede hacerlos el paciente de modo independiente, con ayuda o con material especial. Posición asiento. Diferentes posturas y posiciones influyen en el tono y en el movimiento. La incomodidad del paciente puede aumentar el tono muscular. Por eso es esencial una posición correcta durante un periodo de 24h. La comunicación con un equipo de silla de ruedas local es importante para proporcionar al paciente una silla de ruedas adecuada. Modificación de la actividad. Si una actividad es muy enérgica para un paciente, puede aumentar el tono muscular y hace difícil completar la actividad. Por tanto, se recomienda modificar la actividad, disminuir el esfuerzo de la actividad mediante modificación de la actividad o el uso de ayudas y adaptaciones puede ayudar a bajar el tono. Eliminación de estímulos perjudiciales. Un estímulo perjudicial, como el estreñimiento, la dehiscencia de la piel o la uña escamada, pueden aumentar el tono. Una posición incorrecta o una ortesis mal ajustada pueden aumentar también el tono de modo innecesario. Por tanto, al tratar a los pacientes con hipertonía, es importante identificar cualquier causa y hacer ajustes o eliminarla. Fatiga. Los pacientes con EM presentan con frecuencia cansancio generalizado, que puede ser uno de los signos más discapacitantes de este trastorno. No obstante, con consejo adecuado pueden aprender a minimizar el efecto de este problema. Hay que fomentar la actividad, pero no tan enérgica que agote al paciente. Las estrategias terapéuticas deben incluir la organización del ambiente para reducir al mínimo el gasto energético innecesario, la promoción de un estilo de vida saludable, la adopción de posturas y posiciones óptimas, y el uso de técnicas de relajación. La modificación de la actividad puede ser muy efectiva. Esto anima a los pacientes a evitar actividades innecesarias de su día, planear con antelación y dividir las actividades en partes manejables, con periodos de descanso entre estas. También pueden ser útiles el material adaptado y las provisiones apropiadas. Calambres. 5. Las personas con EM pueden sufrir calambres dolorosos, con más frecuencia, por la noche, que pueden mejorar con estiramiento y masaje. En casos graves, puede administrarse sulfato de quinina para evitar el calambre. Los calambres suelen empeorar en los pacientes con hipertonía, y el tratamiento adecuado de los problemas. 6. De tono ayuda a minimizar otros problemas musculares. Discapacidades resultantes. Cualquier combinación de las deficiencias señaladas puede causar discapacidad considerable, como pérdida de control de la cabeza, pérdida de función de la extremidad superior. Aunque mantener la ambulación es una prioridad para muchos pacientes, el fisioterapeuta tiene la responsabilidad de conseguir que no implique un gasto de energía excesivo, no provoque cansancio y sea segura. Para ello puede ser necesario usar ayudas para caminar, como bastones, muletas, andadores de distintos tipos o sillas de medas. Antes de elegir una ayuda,
es importante conocer la opinión del paciente a este respecto. Es relativamente frecuente que los pacientes rechacen las ayudas por un problema estético y, a menudo, perciben las sillas de ruedas y las muletas como símbolos de discapacidad socialmente inaceptables. La movilidad y la independencia están relacionadas claramente con la autoestima y, a veces, es difícil para un paciente reconocer que está tan deteriorado que necesita un bastón o una silla. Si un paciente no es capaz de levantarse desde sentado sin ayuda, pero puede andar, una silla con un elevador de asiento eléctrico puede solucionar dicho problema. Al elegir una ayuda, es necesario tener en cuenta la función del brazo, así como la actividad de la extremidad inferior, porque una prensión inadecuada, por ejemplo, puede impedir el uso de muchas ayudas para caminar. Los pacientes que se cansan pueden preferir el uso de andadores de medas, con un asiento integrado para poder descansar en algunos momentos de su jornada. Las transferencias pueden ser difíciles, y el consejo del fisioterapeuta sobre una técnica segura y efectiva puede ayudar a mantener la independencia en esta actividad. Se venden numerosos aparatos para mejorar las transferencias, como tablas deslizantes, cinchas de transferencia y grúas. Las cinchas de transferencia colocadas alrededor de la zona baja del tórax y pelvis pueden ser especialmente útiles si el paciente tiene brazos inestables u hombros dolorosos, porque permiten al cuidador sujetar con firmeza al paciente sin riesgo de dañar las extremidades. Sin embargo, esto requiere que el paciente sea capaz de mantener una erguida y, por tanto, pueden ser inapropiadas en las fases finales de la enfermedad. Para seleccionar una grúa, conviene tener en cuenta la comodidad, el tipo de transferencia y el entorno. Las normas sobre manipulación manual deben formar parte del proceso de razonamiento al elegir las técnicas de transferencia. También pueden ser necesarias órtesis para potenciar al máximo la movilidad. Pueden usarse férulas rígidas o elásticas, así como órtesis ligeras, pero es necesaria una valoración minuciosa y repetida de su utilidad. A menudo se utiliza una órtesis PAI, tobillo para la pérdida de flexión dorsal activa y una órtesis PLAI levantado. Es beneficiosa a menudo en las fases iniciales cuando presenta PLAI sambo leve o por cansancio. Las plantillas, soportes ortopédicos y rodilleras pueden mejorar la eficiencia de la marcha y proteger los tejidos blandos frente al traumatismo por desalineación repetida. La derivación precoz para fisión de silla de ruedas es esencial debido a la naturaleza progresiva de la EM. El servicio local de silla de ruedas debe estar preparado para proporcionar una silla apropiada para su movilidad y sus necesidades posturales. Pero, si el paciente quiere algo mejor, existe una amplia variedad de sillas de ruedas comercializadas que tienen otras características. Si el paciente compra con su dinero una silla de ruedas, es mejor el consejo del servicio de silla de ruedas, para garantizar que cubre todas sus necesidades y encontrar alguna bonificación para financiarla. La silla de ruedas puede ser de propulsión manual por el paciente o ayudante, o de propulsión motorizada para uso en interiores y en exteriores. Las motocicletas para discapacitados no están aprobadas en la actualidad, pero pueden ser una opción óptima de movilidad. Al elegir una silla de ruedas y un sistema de asiento, hay que prestar atención a las necesidades posturales, la función y la presión. Pérdida del control de la cabeza. La debilidad del cuello causa muchos problemas al paciente con EM. La sobrecarga de los músculos y ligamentos del cuello produce dolor, deterioro respiratorio y de la deglución, aumenta el babeo y disminuye la interacción con el ambiente, es estéticamente desagradable. Existen varios collarines diseñados especialmente que pueden ser una solución para estos problemas. Entre estos destacan dos soportes cefálicos rígidos de diseño específico. Ambos proporcionan una plataforma flexible para el mentón, que permite un grado pequeño de movilidad anteroposterior, para hablar y masticar, pero impide que la cabeza caiga hacia adelante, y están abiertos por delante para no comprimir la garganta. Los pacientes con flexión lateral, así como con caída hacia adelante, suelen preferir un collarín de goma espuma blando, como el collarín Adams marca registrada, que proporciona soporte en todas direcciones. Es necesario cambiarlo con frecuencia para mantener un buen soporte, y los pacientes que babean pueden usar una funda para cubrir el collarín,
que se puede quitar y lavar. En ocasiones puede ser útil un bloque para actuar como una cuña sobre la que se apoya el mentón. Es posible adaptar las sillas de ruedas para minimizar los efectos de la debilidad del cuello. Una silla con una de inclinación en el espacio permite aliviar la carga soportada por el cuello, al tiempo que mantiene una buena posición sentada. Los soportes para la cabeza pueden estar integrados en la silla, y existe una gama amplia de soportes cefálicos disponibles. El servicio local de silla de ruedas del paciente debe estar preparado para aconsejar sobre este aspecto. Colocar las extremidades superiores sobre una bandeja o almohadas puede permitir al paciente controlar mejor el cuello y disminuir la tracción en los músculos. Pérdida de función de la extremidad superior. La posición sentada tiene un efecto considerable en la capacidad de uso funcional de las extremidades superiores. Por esta razón, es recomendable colocar bien al paciente antes de intentar cualquier actividad con las extremidades superiores. Los pacientes con disminución de la actividad pueden notar que el apoyo de los codos sobre una mesa o sobre una bandeja de una silla de medas les permite aumentar la función de la mano, o que un soporte de brazo móvil les ayuda para actividades como alimentarse. Las férulas, como las muñequeras para el pulgar, pueden mejorar la alineación y aumentan la capacidad de prensión. Existen multitud de aparatos adaptados que permiten a los pacientes participar o ser independientes en actividades cotidianas, como alimentarse, lavarse, escribir y actividades domésticas. En los pacientes con signos vulvares notables, los platos calientes y los platos de comida calentada hacen más sabroso comer con lentitud. Las alfombrillas antideslizantes y los mangos reforzados en la cubertería, bolígrafos y cepillos de dientes facilitan la independencia. Las alfombras antideslizantes y las ayudas para transferencia tipo Rotastan marca registrada, así como el uso de cierres y cremalleras de veteo, ayudan a vestirse. Para aumentar al máximo la función y la calidad de vida, es necesario ofrecer a los pacientes conocimiento de los distintos tipos de ayudas y de materiales disponibles para ellos. De nuevo, el paciente puede considerar estas ayudas un signo de deterioro y no las acepta con facilidad. Es importante actuar con prudencia al introducir estos aparatos para facilitar su aceptación, porque tienen numerosas funciones. La derivación al terapeuta ocupacional poco después del diagnóstico significa que el paciente tiene acceso a dichos aparatos y al consejo necesario cuando surge la necesidad. Posición y asiento. La posición es una parte esencial del tratamiento del paciente con EM. Una posición adecuada ayuda a mantener la amplitud de movimiento y la longitud de los tejidos blandos, evita la deformidad, mejora la comodidad, previene las zonas de presión y aumenta al máximo la función. La posición es un método de 24H que incluye posiciones tumbada y levantada, así como sentada estática y móvil. Para conseguirlo son necesarios los recursos combinados de personal de enfermería, fisioterapeutas, terapeutas ocupaciones y familiares. Cuando los músculos antigravitatorios, que mantienen erguidos la cabeza, el cuello y el tronco, se debilitan, aumenta progresivamente la dificultad para mantener la posición erguida. Esto se aplica cuando el paciente está levantado, sentado en una silla de ruedas o sentado en la cama. No es suficiente con colocar más y más almohadas detrás y alrededor del paciente. Para minimizar el efecto de la gravedad sobre el cuerpo, el paciente debe estar reclinado hacia atrás respecto a la vertical en las caderas, de modo que la línea de gravedad pase por delante de la cabeza y el cuello a través del tórax. Esta posición permite también que el diafragma trabaje con más eficiencia y ayuda a respirar. La prevención debe ser el eje principal del tratamiento. Hay que dar consejos sobre posición y manipulación al paciente y a los cuidadores, y debe garantizarse la provisión de ayudas y de aparatos apropiados. Esto incluye sistemas de asiento y, para dormir, arando sean apropiados, que tengan buen soporte postural, y sistemas suficientes de disminución de la presión. El tratamiento farmacológico sintomático convencional puede ser apropiado con opioides y con antiinflamatorios no esteroides para aliviar el dolor. Puede ser necesario un uso regular para controlar el dolor. Pueden utilizarse inyecciones intraarticulares de corticoide y
de anestésicos y una articulación está especialmente afectada. El dolor secundario a espasticidad puede tratarse con fármacos antiespasmódicos, como el badofeno o la tizanidina, y el relacionado con los calambres puede mejorar con sulfato de quinina. Los fármacos antidepresivos y otros como la gabapentina y la pregabalina pueden aliviar el dolor aórtico. No hay que olvidar el papel preventivo y terapéutico de la fisioterapia en el dolor. Una posición y una manipulación apropiadas son la clave de este problema. Los tratamientos de fisioterapia bien contrastados, como las movilizaciones, los ejercicios y los estiramientos, pueden aliviar el dolor. También puede estar indicada la acupuntura. Sistema respiratorio. La respiración precisa un funcionamiento normal de los músculos de la inspiración, los músculos de la expiración. El material utilizado para la posición del paciente puede ir desde el uso simple de almohadas y cuñas hasta sistemas de sentado complejos. Las camas articuladas eléctricas, los colchones antiescaras y los cojines, además de las sábanas de deslizamiento unidireccional, aumentan la comodidad y facilitan el ajuste de la posición del paciente. También pueden usarse pequeñas almohadas de soporte o cervicales. Además, hay que considerar la posición del paciente respecto al entorno para permitir el máximo grado de función, interacción social y estimulación. Dolor. El dolor es un problema frecuente en la EM, ya que afecta al 73% de los pacientes. Existen diversas causas del dolor sufrido por este tipo de pacientes. La debilidad muscular o la hipertonía pueden provocar un desequilibrio muscular y alterar la biomecánica de las articulaciones. Estas fuerzas anómalas pueden causar daño y malestar. La inmovilidad y la capacidad limitada para disminuir la presión provocan fuerzas biomecánicas adicionales y presión sobre la piel y los tejidos blandos. Las articulaciones del hombro son especialmente vulnerables a los problemas de desalineación, debido a su amplitud de movimiento amplia y multidireccional, así como a la manipulación inadecuada durante las actividades funcionales y las transferencias. La lumbalgia es otro problema observado con frecuencia. Hombro subluxado, la cabeza del húmero ha descendido, y los músculos que controlan las vías respiratorias altas o músculos vulvares. La debilidad vulvar se expone con más detalle en síntomas vulvares más adelante. La insuficiencia respiratoria sigue siendo la causa más frecuente de muerte en la EM. Los síntomas respiratorios pueden ser preocupantes para el paciente y los cuidadores, y la valoración, la intervención temprana y la información son esenciales para prevenir las crisis y mejorar la calidad de vida. El tratamiento de la disnea y de las secreciones es un aspecto fundamental de los cuidados paliativos, y la intervención respiratoria tiene una repercusión notable en la calidad de vida y en la supervivencia. La insuficiencia ventilatoria ocurre cuando la carga soportada por la bomba muscular respiratoria supera la capacidad de los músculos respiratorios, y los pacientes con EM son especialmente vulnerables a la debilidad respiratoria, debido a la degeneración neuronal en la corteza cerebral, el tronco encefálico y el asta anterior. La actividad reducida, la escasa movilidad y los cambios posturales que ocurren al progresar la enfermedad pueden ocasionar los respiratorios secundarios, como aumento de las zonas pulmonares, con atelectasias y retención de secreciones. El mecanismo de la tos puede estar afectado por la debilidad respiratoria y por la disfunción vulvar, de modo que, a pesar del aumento de demanda de la tos, su efectividad disminuye. Es posible que no siempre sean evidentes los signos de debilidad respiratoria creciente debido a la movilidad física reducida asociada al avance de la enfermedad, y por esta razón las pruebas funcionales respiratorias tienen un papel importante para valorar la fuerza muscular respiratoria, guiar las opciones terapéuticas y determinar el pronóstico. Se usan varias pruebas objetivas y cuestionarios subjetivos, como la puntuación de somnolencia para obtener una idea global de la función respiratoria. La capacidad vital es el parámetro utilizado con más frecuencia, y los espirómetros portátiles permiten medirla en la consulta o en la sala de hospitalización, aunque pueden ser imprecisos en los pacientes con debilidad orofacial
que no son capaces de sellarlos de modo apropiado. La Q es el volumen de gas exhalado después de una inspiración completa e indica la fuerza muscular inspiratoria, principalmente la función diafragmática. Los valores normales oscilan entre 3 y 6,1 según la edad, el sexo, la altura y el peso. Señalan que para una tos efectiva, es necesaria una Q 1,51, y que una Q 1,1 o 25% de la previsible indica un riesgo considerable de insuficiencia respiratoria y la necesidad de soporte ventilatorio. Otro parámetro para valorar la inspiración es la presión inspiratoria nasal PIN, una maniobra natural en la que una inspiración máxima va precedida de una expiración completa. Esta técnica puede ser más fácil que la con una boquilla en las personas con debilidad vulvar y es más sensible a la debilidad de los músculos inspiratorios. Las cifras normales son 70-20 en los hombres y 60-20 en las mujeres, y existen valores normales para la edad, que ayudan a identificar la debilidad respiratoria. Otras pruebas diagnósticas son la gasometría arterial para detectar hipercapnia o la gasometría venosa, en la que una elevación del bicarbonato sérico indica compensación de una hipoventilación crónica. La oximetría nocturna puede detectar hipoventilación, reflejada en una saturación de oxígeno baja, que a menudo aparece antes que los síntomas diurnos. Además, la auscultación, la comprobación de la efectividad de la TUS del paciente y las observaciones clínicas de uso de los músculos respiratorios, son aspectos importantes de la valoración respiratoria. Cualquier cambio observado debe ser comunicado al equipo multidisciplinar y deben realizarse pruebas respiratorias para optimizar el tratamiento, porque la velocidad de deterioro de la función respiratoria es un indicador de la velocidad de progresión de la enfermedad y de la supervivencia. Papel del fisioterapeuta en el manejo de los síntomas respiratorios. En la fase inicial, el objetivo es ayudar a enseñar al paciente y al cuidador, y dar consejo profiláctico. Al avanzar la enfermedad, debilidad inspiratoria, diafragma y músculos inspiratenos, debilidad del diafragma, debilidad de los músculos inspiratenos, hipoventilación. Disminuye el sueño reparador, porque no es capaz de depender solo del diafragma. Hipoventilación, retención de dióxido de carbono, debilidad respiratoria, músculos abdominales y accesorios. Debilidad de los músculos expiratorios. Debilidad muscular inspiratoria. La presión intratorácica negativa tira de los músculos inspiratorios hacia adentro. Debilidad del diafragma tumbado. Debilidad de los intercostales sentado. Disminución de volúmenes pulmonares por debilidad muscular inspiratoria. Disminución del esfuerzo de la tos, por debilidad muscular respiratoria. Disminución de la función vulvar, activación inadecuada de la tos y /oblicua o. Protección débil de la vía respiratoria, B. Síntomas vulvares. Signos y síntomas respiratorios. Causa. Disnea de reposo. El fisioterapeuta tiene un papel clave para potenciar al máximo la ventilación y el intercambio de gases, y para ayudar a expulsar las secreciones. Los síntomas respiratorios deben ser evaluados por el EMP, que mantiene vía comunicación fluida para que cualquier cambio pueda ser transmitido inmediatamente a los demás miembros. Tratamiento profiláctico. En las fases iniciales, el ejercicio activo, para mantener la movilidad del tronco, y los ejercicios de respiración profunda, pueden aumentar la expansión del tórax y prevenir las atelectasias. Mantener la actividad, como estar levantado o andar, incluso si no es el modo principal de movilidad, puede ayudar a la función respiratoria cuando el paciente pierde movilidad. El tratamiento postural y estar sentado es importante también para mantener la movilidad vertebral, la distensibilidad torácica y aumentar al máximo los volúmenes pulmonares. Es importante enseñar a prevenir el atragantamiento o la aspiración-inhalación de líquido o de comida a los pacientes con afectación vulvar. La valoración completa por un logopeda es esencial para establecer pautas para comer y beber con seguridad si la ingestión oral sigue siendo apropiada. Pueden darse recomendaciones para modificar la consistencia de la dieta, o para usar una posición de bajar el mentón al tragar. También hay que enseñar al paciente y al cuidador a identificar los signos de infección respiratoria, para actuar de inmediato. Tratamiento de la disnea. La respiración entrecortada es un síntoma frecuente al avanzar la enfermedad, y la mayoría de los pacientes,
con EM sufren disnea en algún momento. Un aspecto importante que hay que enseñar a los pacientes y a los cuidadores es que la ansiedad puede empeorar la disnea. Si la disnea aparece con el ejercicio, modificar la actividad para reducir el esfuerzo, por ejemplo, proporcionar ayudas para la movilidad, puede mejorar los síntomas. Si presenta ortopnea, dificultad para respirar tumbado, la posición en la cama, para evitar el decúbito supino es esencial. La inclusión de un terapeuta ocupacional en el EM puede aumentar al máximo las opciones de posición y puede aportar material para ahorrar energía y consejos sobre modificación de la actividad. El asiento y la posición pueden influir considerablemente en la función respiratoria. Por tanto, corregir estos factores puede aliviar la disnea en las personas. Ortopnea y movimiento abdominal paradójico, trastorno del sueño, somnolencia diurna, cefaleas matinales y barra oblicua o intelecto, alterado barra oblicua confusión, disminución de la tos, disminución del volumen vocal y barra oblicua o menos palabras por respiración, disminución de la movilidad torácica y uso excesivo de los músculos accesorios. Respiración paradójica. Tumbado, los abdominales altos se mueven hacia adentro en inspiración. Sentado, los intercostales se mueven hacia adentro en inspiración. Retención de secreciones. Con EM. Si existe debilidad cervical, los collarines pueden sujetar la cabeza y sentarse para ayudar a estabilizar el cuerpo, y la cintura escapular puede facilitar el trabajo de respiración. Otras opciones son una silla de ruedas con inclinación espacial, para disminuir la actividad muscular postural y del cuello, que reduce las demandas al sistema respiratorio. También puede mejorar la disnea aconsejar sobre la posición apropiada al paciente y al cuidador para optimizar la relación ventilación-perfusión sin aumentar las demandas fisiológicas. El uso de ventilación con presión positiva, no invasiva ni puede mejorar los síntomas de hipoventilación crónica, porque la presión positiva disminuye el trabajo de los músculos respiratorios. Esto puede ayudar a mejorar síntomas como la cefalea matutina y la somnolencia diurna, además de mejorar la sensación de disnea. Objetivamente, una CT menor del 50% de la previsible se asocia a mal pronóstico y a síntomas respiratorios en las personas con EM. Por tanto, en esta fase, puede introducirse la apnea, aunque el deterioro de otros parámetros respiratorios o los síntomas subjetivos pueden indicar un uso más temprano. La apnea ha logrado mejorar diversos aspectos de la calidad de vida y prolongar la supervivencia de los pacientes con EM. Sin embargo, el deterioro funcional sigue y pueden empeorar algunos elementos de la carga y del estrés del cuidador. Por esta razón, conviene facilitar sistemas de apoyo y es necesaria una vigilancia intensiva. La apnea puede aumentar el riesgo de aspiración en las personas con afectación vulvar avanzada que tienen dificultad para proteger su propia vía respiratoria. Tratamiento de las secreciones. Las secreciones retenidas o las secreciones espesas en la parte posterior de la garganta también pueden causar disnea y pueden ser consecuencia de varios factores: inmovilidad, disfunción vulvar y pérdida de efectividad de la tos. Las intervenciones de fisioterapia son las siguientes: ejercicios respiratorios, posición, tos reforzada, succión. Los ejercicios respiratorios sirven para facilitar la expansión pulmonar, prevenir las atelectasias y ayudar a expulsar las secreciones, especialmente en los que tienen menos movilidad. En las fases iniciales, puede emplearse también la técnica expiratoria forzada TEF como opción de menor esfuerzo para toser, aunque es efectiva al avanzar la enfermedad cuando es necesaria una tos asistida. Para ayudar a movilizar las secreciones durante una infección respiratoria aguda, pueden emplearse técnicas manuales, además del ciclo activo de técnicas respiratorias. Las técnicas de inspiración o de insuflación máxima, como el apilamiento de la respiración, hacer varias inspiraciones pequeñas sin expirar, pueden ayudar a mantener la capacidad vital y mejoran la distensibilidad pulmonar y torácica. Otra técnica alternativa es la respiración de rana o glosofaringea, en aire a los pulmones, para aumentar al máximo la inspiración y mejorar la efectividad de la tos. Posición.
Mejorar la relación ventilación-perfusión mediante la posición puede ayudar a evitar la aparición de atelectasias y la retención de secreciones. Pueden usarse posiciones asistidas por gravedad, si es apropiado, para facilitar el drenaje de secreciones, aunque puede ser necesario modificar las posiciones clásicas, para mejorar la tolerancia, especialmente en presencia de ortopnea. Todas las medidas señaladas pueden facilitar la expulsión de las secreciones, pero, si la tos empeora, las secreciones no son expulsadas por completo. Por esta razón, se han creado técnicas para potenciar el esfuerzo respiratorio. La técnica de tos asistida es una intervención de fisioterapia útil, que puede aprender el paciente y el cuidador cuando sea apropiado. El objetivo de la tos asistida es imitar la función de los músculos abdominales e intercostales internos débiles, y ayudar a expulsar las secreciones. Se ha comprobado que en las personas con apnea aumenta un 11-13% el flujo de la tos. Las contraindicaciones son ileo paralítico, daño abdominal interno o hemorragia, y fracturas costales. El fisioterapeuta debe comunicarse con el personal médico/oblicua enfermería respecto a las contraindicaciones antes de enseñar o ejecutar las técnicas. Es importante informar y explicar la técnica al paciente y al cuidador, obtener el consentimiento informado y ayudar a sincronizar la maniobra con el esfuerzo de la tos del propio paciente. Tos autoasistida. El paciente debe empezar en posición erguida correcta, colocando sus antebrazos bajo la parrilla costal. Cuando el paciente tose, debe inclinarse hacia adelante y usar los antebrazos para aplicar presión hacia adentro y arriba, acción de asa de cubo. La tos del paciente debe oírse más firme y más alta. Tos asistida en sedestación. Empiece con una posición erguida correcta. El ayudante coloca un brazo delante y otro detrás para sujetar el tronco. El brazo de delante se coloca justo debajo de la parrilla costal, con la mano curvada alrededor del lado opuesto del tórax. Se aplica presión hacia adentro y arriba, asa de cubo, cuando el paciente tose. Es importante la coordinación entre el paciente y el ayudante. La tos del paciente debe oírse más firme y más alta. La técnica de tos asistida puede potenciarse al máximo con técnicas de insuflación, como las explicadas antes, o con el uso de BPNI, o hiperventilación manual con bolsa y mascarilla, para conseguir respiraciones más profundas antes de toser. Si el paciente tiene dificultad para expulsar secreciones espesas o tiene un tórax grande, pueden ser necesarias 2 personas para ayudarle a toser. Insuflación, esuflación mecánicas. Un aparato insuflador y esuflador mecánico y hemoayudante, para toser USA presión positiva para facilitar la expansión pulmonar, durante la inspiración, y después cambia rápidamente a presión negativa, en la expiración. Este proceso intenta imitar los cambios de flujo que ocurren durante la tos, y de este modo, ayudar a expulsar las secreciones. En las personas con enfermedades neuromusculares, el uso de un IEM, en las personas con apnea aumenta un 26-28% el flujo de tos máximo, respecto a toser sin ayuda. Las contraindicaciones son parecidas al uso de cualquier aparato con presión positiva, es decir, neumotoras, aire en la cavidad pleural, bullas grandes, lesiones pseudoquísticas, obstrucción proximal de la vía respiratoria o traumatismo reciente. En las personas con disfunción vulvar avanzada, el IEM puede causar colapso dinámico de las vías respiratorias altas, por lo que no es efectivo para expulsar las secreciones. Es posible potenciar más la tos mediante varias inspiraciones con presión positiva, antes de toser, y tos asistida manual durante la esuflación. Succión. Si el paciente es incapaz de expulsar las secreciones mediante tos asistida, o si la disfunción vulvar es tan avanzada que la persona no puede cerrar la glotis para generar presión suficiente para toser, puede usarse succión de la región posterior de la garganta. Los pacientes pueden disponer de un aparato de succión para uso domiciliario. Conviene asegurar una hidratación adecuada oral, sistémica, uso de nebulizadores para facilitar la expulsión de las secreciones. El aire humidificado o la BPNI con humidificador pueden ayudar también a expulsar secreciones espesas. Tratamiento farmacológico. Los antibióticos son apropiados en presencia de una infección pulmonar y los mucolíticos pueden ayudar a
Tos asistida con el paciente, tumbado, y ayuda de 2 personas. Es posible cambiar las posiciones de las manos, como en A y en B. Reblandecer las secreciones espesas, facilitando su expulsión. Pueden utilizarse fármacos como la iosina o el bromuro de glucopironio para disminuir la secreción. La ansiedad que empeora la sensación de respiración entrecortada puede tratarse con ansiolíticos de acción corta, o, en la fase paliativa, la disnea proporciona un equipo de espacio respiratorio, que contiene consejos e información, para el paciente, los cuidadores y el médico de familia. Puede contener fármacos para usar en una emergencia respiratoria. Al avanzar la enfermedad, es importante comenzar las charlas y permitir una planificación anticipada antes de una situación de emergencia. Cuando empieza el declive respiratorio, deben abordarse opciones como la ventilación invasiva, la ventilación no invasiva y el fin de la vida. La ventilación invasiva puede estar indicada si no tolera la ventilación no invasiva o esta ha dejado de ser efectiva. Se ha comprobado que mejora la calidad de vida y la supervivencia, pero tanto el paciente como los cuidadores deben conocer bien todas las implicaciones. Esto intenta prevenir una ventilación de emergencia potencialmente incorrecta cuando se hace imposible desconectar la ventilación y los riesgos de la persona se vuelven fijos. Un equipo coordinado capaz de aconsejar y enceflar, aplicar fisioterapia y complementos, realizar pruebas y dar soporte respiratorio, como ventilación no invasiva, y de indicar el tratamiento farmacológico apropiado, es el más apropiado para tratar los síntomas respiratorios. Este tratamiento varía según la fase de la enfermedad y si la persona presenta un episodio agudo de deterioro reversible, por ejemplo, una infección respiratoria, o un avance de la enfermedad. Síntomas vulvares. Las dificultades al hablar y al tragar son síntomas frecuentes en la con afectación de los núcleos, del tronco encefálico, en el bulbo raquídeo, ya que más del 80% de estas personas tienen problemas vulvares en algún momento. Pueden estar dañados el ascortico vulvar o los núcleos de los pares craneales, lo que provoca una presentación mixta de debilidad, atrofia e hipertonía, en los músculos de la lengua, los labios y el paladar blando. Disartria. Más del 80% de las personas con presentan dificultades al hablar, como velocidad lenta, formación inadecuada de las consonantes, disminución del volumen y alteración del tono. La valoración y la intervención de un logopeda es esencial para conservar una comunicación que permitan la autonomía individual para dirigir su propio cuidado. Las estrategias iniciales pueden centrarse en el uso de la respiración, para ayudar a la articulación y al volumen, evitar sonidos de fondo que provocan distracción, el uso de preguntas cerradas, mirar a la cara al oyente y enseñar a los cuidadores a dar tiempo a la persona para expresarse. Al avanzar la enfermedad, pueden ser necesarias ayudas de comunicación complementarias. Estas pueden ir desde el uso de bolígrafo y papel hasta tecnología mecánica o computarizada sofisticada, como veremos a continuación. Comunicación reforzada. Las tarjetas de comunicación simple con dibujos diseñados para la persona por el logopeda o pizarras, con el alfabeto, pueden ser soluciones portátiles y sencillas para las dificultades de comunicación. El se usa mucho y permite al usuario producir lenguaje mediante un teclado. Al deteriorarse la destreza y la función manual, es posible conectar estos aparatos a interruptores únicos para facilitar el uso. Los interruptores pueden modificarse para permitir el uso mediante distintos movimientos según la fuerza de la persona. Por ejemplo, es posible usar un interruptor manual sensitivo grande si se ha perdido la movilidad de precisión de la mano, pero se conservan los movimientos groseros. Otra opción es colocar los interruptores cerca de la cabeza, para activarlos mediante rotación de la cabeza. Varias de las opciones de interruptores señaladas pueden conectarse a otros sistemas, para permitir a la persona controlar su entorno luces, radio, activación de puertas. La persona debe llevar por seguridad un botón de alerta que, una vez activado, le pone en contacto con un cuidador, un familiar o una central de ayuda. En las personas con debilidad respiratoria, el habla puede alterarse sin deficiencia vulvar con volumen bajo y tiempo de fonación acortado,
y también pueden beneficiarse de tecnologías asistenciales, como amplificadores de voz. Disfagia. La derivación al logopeda para una valoración completa debe efectuarse ante los primeros signos de dificultad para tragar, como cuando el paciente o el cuidador señalan episodios de tos o de atragantamiento al comer, voz con tono húmedo después de tragar, anorexia y aumento de la duración de las comidas. La pérdida de peso confirmada debe ir acompañada de una derivación a un dietista. La regulación del peso corporal debe formar parte de la valoración ordinaria. La valoración clínica debe incluir observación de la masticación y palpación de las fases de deglución con comidas de distinta consistencia. También es conveniente observar la calidad de la voz, antes y después de la ingestión oral. Es posible obtener información más detallada mediante videonadioscopia, que permite ver la fase faríngea de la deglución y detecta de modo objetivo la aspiración de comida o de bebida, o mediante auscultación al tragar, porque un cambio en la respiración o en la vocalización con calidad húmeda puede indicar la presencia de secreciones en la vía respiratoria. Las intervenciones iniciales pueden incluir estrategias posturales, como bajar el mentón al tragar para ayudar a proteger la vía respiratoria, o modificar la consistencia de los alimentos. La comida blanda no seca y los líquidos espesados requieren menos control por parte de los músculos orales y, por tanto, son más fáciles y seguros. También hay que aconsejar al paciente y al cuidador sobre estrategias de alimentación seguras. Finalmente, estas estrategias pierden efectividad y hay que valorar la alimentación complementaria. Lo ideal es exponer al paciente opciones de alimentación alternativas, mediante una sonda, como gastrostomía endoscópica percutánea GEP o sonda nasogástrica SN, al principio de la enfermedad, para planificar con tiempo y concienciar al paciente sobre las ventajas y desventajas. La GEP se utiliza habitualmente cuando los pacientes tienen una deficiencia vulvar avanzada con episodios de aspiración o una pérdida de peso 10% de los valores de referencia. Se recomienda realizar la GEP antes de un deterioro respiratorio considerable y, en las personas con una CUP 50%, la gastrostomía debe efectuarse con control radiológico, sin sedación y en posición erguida. Después de la gastrostomía, es posible estabilizar el peso y el estado nutricional, y aumentar el tiempo de supervivencia. Las personas con problemas al tragar no solo tienen un riesgo alto de aspiración y de complicaciones respiratorias añadidas, sino que también pueden tener afectado el mecanismo de activación de la tos. Conviene recordar que, a pesar de que las vías de alimentación alternativas disminuyen la aspiración de comida y bebida, es probable que el paciente no sea capaz de proteger su vía respiratoria frente a las secreciones orales. El exceso de saliva o cialorrea se debe principalmente a una disminución del reflejo de deglución más que a un aumento de la producción de saliva. No obstante, este síntoma puede ser preocupante no solo porque produce babeo, sino también porque aumenta el riesgo de aspiración. El tratamiento puede incluir el uso de iosina o glucopirronio, en líquido o en parche, para disminuir las secreciones, o pueden ser útiles las inyecciones de toxina botulínica en las glándulas salivales. También puede entregarse al paciente un aparato de succión para uso domiciliario. Es comprensible que la tos y el atragantamiento sean problemas graves en las personas con EM, y las que presentan afectación vulvar alta suelen sufrir más episodios de tos o de atragantamiento que las que no, pero no tienen significativamente más infecciones respiratorias. Por esta razón, es improbable que hagan una aspiración durante el episodio de tos, sino que simplemente tienen dificultad para suprimir el reflejo de la tos. El EM tiene un papel fundamental para aconsejar y enseñar sobre la posición y la modificación de la dieta, para una alimentación segura y prevenir las complicaciones. Nutrición. En la mayoría de las personas con EM, la causa más frecuente de pérdida de peso y de malnutrición es la dificultad para tragar, pero no es la única. La ansiedad y la depresión pueden causar pérdida de apetito, igual que la inmovilidad y el estreñimiento. La disminución de la función del brazo y la dependencia de otros para preparar los alimentos y alimentarse provoca, a menudo, una prolongación del tiempo de alimentación y una disminución de la ingestión oral. La debilidad de los músculos respiratorios puede causar disnea durante y después de comer,
y el esfuerzo de comer, empeora la respiración entrecortada y provoca cansancio después de comer una cantidad pequeña. Un dietista es un miembro fundamental del EMP para EMN y, además de su labor, con las personas que tienen dificultad para tragar, como hemos señalado, también es importante la valoración y el consejo sobre complementos nutritivos y comidas pequeñas y frecuentes con alto contenido calórico en los que pierden peso por otros factores. Los numerosos factores implicados en la malnutrición de la EMN y el hecho de que el estado nutricional está relacionado con la supervivencia apoyan la necesidad de vigilar periódicamente el peso. Piel. Las úlceras por presión no son un problema frecuente en la EMN porque la sensibilidad no está alterada. Sin embargo, la movilidad limitada y la nutrición inadecuada pueden dañar la piel. Los cojines y los colchones especiales para disminuir la presión pueden minimizar este riesgo. Los pacientes deben aprender a disminuir la presión en la silla de ruedas y en la cama, y hay que poner en práctica protocolos de giro, si no son capaces de cambiar de posición por sí mismos. Intestino. El estreñimiento provocado por inactividad, cambios dietéticos o debilidad de los músculos abdominales, puede atarse con un laxante convencional. Los casos más graves pueden precisar enemas o evacuación manual. Los miembros del equipo de enfermería deben ser capaces de dar consejos sobre el ritmo intestinal apropiado. El estreñimiento puede causar problemas secundarios, como empeoramiento de la espasticidad, malestar y deterioro de la movilidad diafragmática. Es necesario estudiar la causa principal del problema, además de los síntomas. Vías urinarias. La incontinencia urinaria no es una consecuencia directa de la EMN. Los problemas de higiene surgen por inmovilidad y por deficiencia funcional. En ocasiones se recurre al sondaje por conveniencia práctica, para facilitar la inclusión social y para evitar daños en la piel, ojos. La debilidad muscular puede disminuir el reflejo de parpadeo. El ojo seco y las infecciones oculares pueden tratarse con gotas artificiales y colirios con antibiótico. Sueño. El 66% aproximadamente de los pacientes con enfermedades neurológicas padecen insomnio crónico. Es un problema relevante en las personas con EMN y tiene consecuencias en la salud física, psicológica y social. El insomnio puede estar causado por respiración entrecortada, apnea del sueño, malestar, miedo o preocupación. El insomnio por disfunción respiratoria puede mejorar con una posición adecuada o con PNI mediante PNI. El malestar puede minimizarse mediante cambios de posición periódicos y analgésicos si son necesarios. El miedo y la angustia pueden tratarse con distintas medidas. Puede ser útil lo siguiente: rutina nocturna regular y familiar, uso de técnicas de relajación, medios para pedir ayuda, como interruptor, timbre o campanilla al alcance del paciente. Tranquilización e identificación de las preocupaciones realistas y consejos sobre las no realistas. También se pueden utilizar sedantes, antidepresivos y analgésicos. Factores psicosociales. Cognición. Ahora está claro que la EMN puede provocar problemas cognitivos. Se ha confirmado la afectación frontotemporal con pruebas de diagnóstico por imagen. El daño en esta región puede causar disfunción ejecutiva y deterioro de la interacción social. Estos problemas deben analizarse al hacer las elecciones y tomar decisiones para la asistencia al paciente. La impulsividad y la imprudencia, por ejemplo, pueden causar problemas de seguridad que pueden repercutir en la adaptación del domicilio o en las necesidades de provisión de asistencia. Está claro que este tipo de pacientes necesitan gran cantidad de apoyo para tomar decisiones al final de su vida. La valoración y el consejo sobre estos problemas puede realizarlos un neuropsicólogo o un terapeuta ocupacional. Emoción. El diagnóstico de EMN implica una plétora de miedos y preocupaciones. Problemas de discapacidad, cambio de papeles, dependencia y la muerte amenazan al paciente y a su familia. El modo en que el paciente afronta estas preocupaciones depende de muchos factores. Se ha comprobado que la calidad de vida subjetiva es mayor en las personas con lazos familiares y sociales firmes y en los que tienen fe. La comunicación de malas noticias, con tranquilidad y precisión, hace más fácil al paciente aceptar el diagnóstico, afrontar los problemas consiguientes y pedir ayuda al equipo. Todos los miembros del equipo
deben estar capacitados para comunicar malas noticias, dar consejo informal y ofrecer una información precisa sobre la enfermedad. La expresión de emociones puede ser difícil por disartria, labilidad emocional, problemas cognitivos o debilidad facial. Las expresiones de emoción inapropiadas o desproporcionadas mediante risa o llanto, también denominado afecto pseudovulvar o labilidad emocional, pueden causar confusión y bloquear la comunicación. Aunque este no es propiamente un trastorno del estado de ánimo, en ocasiones, puede tratarse con antidepresivos tricíclicos o ISRs. El paciente y los cuidadores necesitan reafirmación de que este problema frustrante es psicológico, y no se debe a falta de comprensión ni a rechazo. Las ayudas y las estrategias para facilitar una comunicación apropiada permiten al paciente compartir con otros sus pensamientos y miedos. Si la ansiedad o la depresión superan lo previsible en dichas circunstancias y preocupan al paciente, puede estar indicado un tratamiento farmacológico. Pueden usarse sedantes para la ansiedad aguda, dosis bajas de antidepresivos ISRs para la ansiedad a largo plazo, y existe una amplia variedad de fármacos antidepresivos para los trastornos depresivos. El tratamiento farmacológico se combina, por lo general, con consejo u otro tipo de apoyo psicológico. Asistencia a la familia. El impacto psicológico, social y emocional de la EM se extiende más allá del paciente. Las familias tienen que afrontar los mismos problemas de discapacidad, muerte y cambio de papeles. Lo ideal es que la familia sea capaz de comentar abiertamente las preocupaciones y de compartir la carga de sus preocupaciones, pero, si no es posible, puede ser necesaria ayuda externa. Las familias y los cuidadores deben tener acceso al consejo y al apoyo necesarios. Las familias pueden tener preocupaciones como problemas económicos, problemas de alojamiento y cuidado de los niños. Es posible que los niños necesiten apoyo durante el proceso de la enfermedad y muerte de un miembro de la familia. El cuidador principal del niño puede haber sido antes el propio paciente, o puede estar ahora implicado en el cuidado del paciente, así como del niño. Los equipos de trabajo social especializados están capacitados para apoyar a la familia y a los niños. Cuando se necesitan equipos de asistencia, la familia debe participar en la planificación. Su labor como cuidadores debe formar parte de las consideraciones y, muchas personas, se sienten reacias a aceptar ayuda o a que unos extraños entren en su hogar. El paciente y su pareja también deben afrontar cuestiones sexuales. La libido no suele estar alterada, pero la enfermedad puede influir en la capacidad física. La afectación del lóbulo frontal puede causar también cambios en las conductas sexuales. Debe ofrecer apoyo y consejo sobre todos los aspectos de la sexualidad, incluyendo información sobre posiciones alternativas y otros medios para expresar la sexualidad. Todas las familias necesitan información precisa, contacto terapéutico con el EMP, y una visión realista y asistida del futuro. Aspectos espirituales. Muchas personas con una enfermedad que acorta la vida cambian sus creencias religiosas por comodidad, apoyo o explicación, incluso si normalmente no profesan ninguna religión. Las creencias religiosas están relacionadas con mejor calidad de vida en este tipo de pacientes. El paciente y sus cuidadores y familiares pueden necesitar ayuda para acceder a apoyo religioso. Los líderes religiosos locales suelen estar dispuestos a ayudar, y los capellanes de hospital dan ayuda espiritual a todo el mundo, con independencia de su fe. Psicoterapia. Los fisioterapeutas tienen, con frecuencia, un contacto físico próximo con sus pacientes durante las sesiones de terapia, y el paciente suele sentir una familiaridad que les permite plantear asuntos delicados. El paciente puede buscar información adicional o consejo sobre cualquier aspecto de la enfermedad. El fisioterapeuta debe ser capaz de dar información precisa de modo sensible y abierto cuando sea apropiado, y debe saber cuándo y dónde debe buscar ayuda de otro tipo. Es importante que el EMP trabaje en conjunto, y que toda la información recibida por el paciente sea conocida por todo el equipo. Aunque la repetición de algunos hechos puede ayudar a la absorción, la información o los consejos contradictorios desconciertan al paciente y debilitan su confianza en el EMP. Al transmitir información importante, puede ser apropiado tener una reunión entre la familia y varios miembros del equipo para asegurar una comunicación óptima.
La información suministrada debe ser sensible a las preocupaciones inmediatas del paciente, comunicada con sensibilidad y fragmentada en porciones razonables para no abrumar ni confundir al paciente. El fisioterapeuta debe tener presente que está tratando con una persona cuya vida ha cambiado notablemente y puede estar afligido por sus pérdidas, y que la comunicación es un proceso en dos sentidos, que precisa saber escuchar, así como saber expresarse. Tratamiento terminal. Aunque la asistencia al paciente con EMN es, en gran medida, paliativa a lo largo de la enfermedad, el tratamiento sintomático adquiere importancia creciente al acercarse a la muerte. La muerte suele ser consecuencia de una insuficiencia respiratoria, con más frecuencia, después de una infección. El declive final es rápido habitualmente y la muerte suele ocurrir durante la noche. A lo largo de este periodo, es esencial asegurarse de que el paciente está cómodo y también hay que atender el bienestar psicológico de toda la familia. Es esencial que todos los miembros del equipo conozcan el cambio en el estado del paciente y que el método terapéutico sea uniforme entre todos los profesionales implicados. Es importante anticipar todas las eventualidades y satisfacer en la medida de lo posible los deseos del paciente recogidos en los planes de tratamiento o en las voluntades previas. También es importante evitar una ventilación invasiva y otras medidas radicales para salvar la vida si el paciente es ingresado en el servicio de urgencias. En caso contrario, esto puede prolongar las fases terminales de la enfermedad y plantea decisiones complicadas a la familia o al equipo médico. El tratamiento debe responder a los síntomas del paciente, utilizando los métodos descritos antes. Los analgésicos opioides y los ansiolíticos se usan a menudo en esta fase, para minimizar el dolor y la angustia. La disponibilidad inmediata de miembros del equipo y de los tratamientos necesarios evita situaciones críticas y angustia innecesaria. Las unidades de cuidados paliativos, especializadas, deben estar implicadas con el paciente y la familia desde poco tiempo después del diagnóstico. Muchas pueden ofrecer distintos servicios, como centros de día, residencia asistida y hospitalización a domicilio. Deben respetarse los deseos del paciente sobre dónde quiere pasar sus últimos días. El paciente y su familia pueden precisar apoyo psicológico o espiritual intenso durante esta fase, y hay que activar los mecanismos para asegurar que la familia tiene acceso a apoyo y a psicoterapia después de la muerte.